sillas, pues estaríamos en nuestras parcelas, digamos, hablando y haciendo cosas. ¿De acuerdo? Mientras que los huertos sociales, por ejemplo, son curiosos. Hay un especialista en Andalucía, que es uno de los que ha hecho la guía, que es Raúl Cuentasuero, que dice que los huertos aquí se tienden a parcelar y si pueden poner setos altos unos de otros, porque cada uno quiere su parcela. Y generan divisiones y temas. O sea, que tiene una dinámica de gestión compleja, ¿eh? Pero no podemos entrar en ella. Ahora fijaros, en el mismo orden os pongo dos estrategias de gestión de huertos o de modelo de gestión en ambientes urbanos. Esto es de Carlos Verdaguer. Este hombre es urbanista coincidí con él en unas jornadas participativas que fomenta el Observatorio del Medio Ambiente Urbano de Málaga y dio esta charla que tiene mucha información para mí relevante. Entonces, es una diapositiva suya, está citado Carlos Verdaguer. Fijaros, modelo habitual de intervención en la ciudad. Proceso de arriba a abajo, ya lo sabéis. Up, bueno, palabra en inglés, de arriba a abajo. Hay gente que piensa, toma decisiones, los habitantes lo ven y se obtiene un modelo de tipo homogéneo. Y después estarían los procesos de tipo participativo, donde digamos son los ciudadanos, donde imaginan, piensan, crean distintas posibilidades de espacio. Está la ciudad, se interviene en la toma de decisiones, se negocia con los agentes que están en las instituciones y se genera más diversidad, más adecuación y probablemente ciudades más felices para los ciudadanos. ¿De acuerdo? Entonces, lo lógico sería que si nos acercamos a la realidad de un huerto urbano, nos movamos en proceso de abajo a arriba, si nos deja. Pero es un sitio donde se puede poner en marcha este tipo de procesos participativos y donde como normalmente uno va a sitios que están abandonados, que parece que la cosa no va a funcionar, se va despacito, te da cierto tiempo a hacer cosas y a tener que negociar. Es otra cosa que la gente que estéis en huertos comunitarios o que estéis en iniciativas de huertos, en cosas que no son vuestros o que no son pagando, hay que negociar. Siempre hay que negociar. Hay que negociar con los que mandan, con las instituciones, con los vecinos o con quien sea. En mi caso, que es un huerto de tipo universitario, yo he tenido que negociar con mi decano, con el vicerrectorado de campo y sostenibilidad y con muchísima gente para que la actividad siga adelante. Es muy complejo. Pero también es muy interesante porque yo lo utilizo para que los alumnos aprendan situaciones de negociación en ese contexto. Bien, esto es también de Verdaguer y me parece muy interesante porque es un poco la parte derecha desarrollar, ¿no? La participación en el diagnóstico y la prospectiva, la participación en la planificación y toma de decisiones, la participación en el diseño y la ejecución y la participación en la retroalimentación y seguimiento. Esa sería la manera de trabajar de la agroecología también. Ese modelo. O sea, todos los agentes actúan en todos los procesos. O sea, yo como catedrático del Departamento de Fisiología Vegetal y director del departamento me reúno con un propietario de finca que me cuenta su problema. Y yo voy allí y lo veo. Y él me propone soluciones. Y yo le propongo soluciones. Y discutimos, hablamos, vemos qué dinero hay y vemos qué podemos hacer. Y evaluamos, vamos evaluando juntos cómo se desarrolla el proyecto. Pues esa sería la manera de trabajar de la agroecología y la manera de afrontar un proyecto de este tipo. Y además es la única manera de que las ciudades que van a crecer de manera exponencial sean más habitables y no sean verdaderos desiertos de edificios, ¿no? Esto el Ayuntamiento de Málaga lo ha hecho en el primer paso, ¿vale? Esto es un ejemplo. Esta es una propuesta de huertos urbanos para la ciudad que hicimos Mari Carmen y yo como ciudadanos. En el primer paso. Abrieron una plataforma en la Agenda 21 y esta es la oferta que presentamos Mari Carmen y yo. Yo iba a título de ciudadano, había compañeros en mi departamento que estaban invitados como especialistas, pero yo cuando me enteré digo, pues yo voy a ir como ciudadano del barrio. Y hice mi propuesta, hicimos nuestra propuesta, Mari Carmen y yo, junto con otros vecinos de otra parte que también coincidieron con la misma propuesta. Bueno, esto me lo he puesto aquí. Antes de hablar, no olvides decir que no son una panacea y tienen problemas que debemos conocer para afrontarlo eficazmente. Uno de ellos es que normalmente son zonas degradadas. Cuidado con los suelos. Analicemos los suelos. También cuidado si son zonas que están sometidas a un tráfico muy próximos a autovías, autopistas, porque los aditivos de los combustibles también son volátiles y llegan a las plantas. Y las plantas los procesan y los transforman. Entonces, conviene, eso también puede pasar en una huerta o puede pasar en un invernadero de producción intensiva, pero conviene que
tengamos esas cosas presentes, que no solo es el hecho de ocupar una parcela que está vacía, sino ocupar una parcela y recuperarla, restaurarla, hacer que un suelo, eso es una cosa que reivindico de los recursos, muchas veces, seguro que todos me decís que hay que gestionar con más cuidado, que hay que gestionar con más cuidado. ¿Tú qué crees que hay que gestionar los recursos naturales con más cuidado? Pues en este caso, por ejemplo, la tierra. Vale, eso es lo que a mí me gustaría escuchar siempre, la tierra, el suelo, o sea, porque el suelo no es esto es un pavimento. Esto es un pavimento y el suelo que está debajo de esto está muerto. El suelo es una estructura viva y es el recurso más en peligro de los que tenemos, incluso más que el agua, porque además el suelo es imprescindible para que el ciclo del agua funcione. Y muchas veces nos amarramos a la biodiversidad y al agua, por supuesto, son dos recursos absolutamente imprescindibles, pero el suelo lo es igual o más, porque no es el soporte, no es donde se ponen las cosas. Es que actúa directamente en los ciclos, pero como es la parte oscura, la parte que no vemos, lo que no vemos no lo sentimos. Lo que ocurre dentro del suelo no lo vemos. ¿Sabéis lo más contento que yo me encontré el otro día, en Mari Carmen? Es que me encontré una lombriz. Me encontré una lombriz y le he hecho foto y la tengo allí, la voy a poner en el blog del huerto. Tengo el lombriz y el suelo está vivo. Gracias. ¿Vale? Bueno, ya he acabado con el tema, digamos así, global. Y ahora veis que eran los recursos, que era por aquí, ¿no? Que esto, para cuando penséis en hacer plantas, pensar en los recursos, ¿vale? Esto es un consejo, pensar en los recursos. Los recursos lo que tú vas a hacer cuando tú estás haciendo plantas es manejar aire, agua, suelo, plantas o animales, si haces producción animal, si no eres vegano o vegetariano, y también energía, puede ser mecánica, puede ser humana. Esos son todos los recursos que tú manejas. Y lo harás mejor cuando más conservativo y más cierres los ciclos, ¿no? Pues yo creo que ya llevo hablando demasiado tiempo y sí, hablaría algo de recursos, pero lo voy a dejar aquí. ¿Preguntas? He hablado muy rápido. Bueno, hay una cosa que os voy a enseñar porque parece que no he hecho nada. Esto que veis aquí es el huerto. Hemos hecho un proyecto simplemente para que veáis nuestro pequeño proyecto de huerto. Hemos hecho un proyecto, esto está hecho en Canadá en parques urbanos, que es como la vegetación es importante para evitar la escorrentía y el hecho de que haya avenidas de agua. Como los árboles evitan que se produzca erosión y propician la infiltración. Y eso es lo que están mirando estos alumnos. Entonces me preguntaron, se ha montado en el huerto urbano un experimento, digamos, a nivel científico sobre ese tema. Esto es, digamos, los bancales, ahí veis a Mari Carmen cortando con las parcelas y esto de aquí, ¿vale? El roto, ya sabéis que el roto tiene una visión muy certera de toda la realidad, ¿no? Dice, si se acelera el consumo nos comeremos el planeta y si se frena en seco nos comeremos unos a otros. Y yo digo, ahí abajo, con huerto urbano y periurbano a lo mejor no ocurre. ¿Vale? Ese es el mensaje. Mira, teníamos pensado, antes de abrir un debate, pues también dar la oportunidad de conocer también experiencias que hay aquí de huertos urbanos, periurbanos en Almería. Nos hemos puesto en contacto con varios y al final hemos tenido aquí también la suerte de contar con gente de Retama que nos va a contar brevemente su experiencia en Nazareno, concretamente David y Marisol, ¿vale? Y después tenemos también la oportunidad de conocer en formato proyecto lo que pretende la plataforma Salvemos la Molineta. En este caso ya sabéis que se está reivindicando hace ya tiempo un parque periurbano, que en este caso se incorpora también como proyecto la posibilidad de un huerto, en este caso periurbano. Bueno, pues en cualquier caso pues le damos la palabra, si os parece, en primer lugar a los compañeros de Retama, a Marisol y a David. Entonces pasad si queréis, exponéis vuestra experiencia y después en este caso va a hablar Manolo. ¿Va a hablar tú solo Manolo? Y después ya Manolo, ya está solo, como conocéis, pero bueno, Marisol está claro quién es y David también, ¿no? No hay duda. No hay confusión. Adelante. Nosotros tenemos un poquillo de...
experiencia en el huerto social el proyecto de huerto social que empezamos con Retama, lo empezamos en el año 2012. Fue a partir de una persona particular que a través del ecomercado que se hizo en Habla, contactó con nosotros y nos dijo, tengo un terreno para un huerto social. Y bueno, a partir de ahí empezamos a hablar y se fijó un contrato por una cesión de terreno por 4 años. Y el proyecto pues lo armamos con muchísima ilusión y la idea era trabajar con colectivos un poco desempleados, personas en exclusión social y con la gente del grupo de huertos sociales de Retama. Y partimos a partir de una campaña de crowdfunding para conseguir dinero para empezar a montar, porque solamente teníamos el terreno y necesitábamos montar el riego, preparar el terreno. Bueno, como veis, esta parte de aquí, al principio, arriba, la foto de arriba es como nos encontramos el terreno. Era un terreno que había estado vacío y bueno, empezamos un poco a prepararlo. Se partió de desglosar, quitar plantas que ocupaban espacio para huertos, delimitar las parcelas y las zonas de compostaje, y a partir de ahí también lo que hicimos fue tratar de contactar con un montón de ayuntamientos. El terreno estaba en la zona de Nazareno, en Níjar, y bueno, era el único hándicap que hemos tenido con el proyecto, porque estaba demasiado alejado de la ciudad, no era muy accesible. Pensábamos que íbamos a tener muchísima más cabida dentro de esa zona y nos contactamos con el ayuntamiento de Níjar y no hubo mucha salida por ahí. Así que bueno, al final ha sido un poco muchísimo trabajo, muchísimas ilusiones. El grupo de huertos se consolidó un montón, hubo mucha gente que participó y trabajamos muchísimo. Conseguimos el dinero, la campaña de crowdfunding fue muy buena, conseguimos el dinero para el riego, montamos el riego y bueno, pues al final, David, ¿quieres seguir contando cómo? Bueno, yo lo que quería decir que ante la discusión esta de que si es una moda y tal, esto de los huertos, yo creo que hay modas mucho más fáciles de llevar, ¿no? Porque la verdad es que trabajamos bastante, nos agachamos mucho, cargamos muchas piedras porque el suelo es muy importante, ¿no? Como comentaba el profesor. Entonces pues tuvimos que arreglar bastante la zona y después pues movernos mucho por el ayuntamiento, pues hablar con muchas asociaciones, también el tema de llamar a muchas puertas, ¿no? Con esto. Fue una experiencia bastante ilusionante, la verdad que a mí, yo creo, de lo que he vivido hasta ahora ha sido, ¿no? De los proyectos ha sido un poco más interesante, ¿no? Más ilusionante. Lo único que eso no llega ni a periurbano siquiera porque estaba bastante lejos de la capital y eso pues resultaba un poco de problema porque la mayoría de los que estábamos de voluntarios del grupo de huertos somos de aquí, no somos de aquí, vivimos en la ciudad de Almería. Y bueno, eso de tener que coger transporte, el coche y tal, pues tampoco tiene mucho sentido. Intentamos lograr un grupillo de personas allí que al principio empezó a funcionar y tal, que un poco ellos ya se empoderaran del terreno y ya siguieran con el proyecto adelante, pero bueno, duró estos 2 años así que se pudo sostener y pues ahora seguimos los que estamos en el grupo de huerto con la misma ilusión con la que empezamos allí en el Nazareno y hemos iniciado también un poco de contactos aquí en Almería y tal para empezar de nuevo, si puede ser aquí dentro de la ciudad. Somos personas, por unas 6 personas así, de perfiles bastante distintos, pues tenemos trabajadora social, ingeniero agrícola, yo que soy ambientólogo, tenemos ahí un poco de experiencia cada uno en nuestro campo y tal, y estamos intentando, hemos venido también a este taller para presentar
hay alguien que quiera colaborar con nosotros, que estamos ahí disponibles para trabajar y que el capital humano por lo menos lo tenemos, ¿no? Los cerebros pensantes y las manos para trabajar también, que yo creo que es bastante importante y bueno. El material del huerto también. Claro, lo que conseguimos con el crowdfunding también podríamos aportarlo y bueno, invitaros a eso, que si estáis interesados estáis aquí y tal, por eso pues... Sí, vale. Y para eso hemos venido para luego hablar también de lo que haga falta de nada, pues si tenéis alguna pregunta o algo. ¿Dónde tenéis pensado aterrizar aquí en la capital? ¿Tenéis el proyecto pensado? Por ahora eso, estamos un poco contactando por, ya os podéis imaginar, con el ayuntamiento y tal, hablando, ¿no? A ver si se pudiera tener algún terreno que sea del ayuntamiento y que podamos empezar ahí el proyecto en sí lo tenemos, ya estuvimos pensando, sería un poco la continuación de este, pero quitando o intentando suprimir los errores, ¿no? que se cometieron y tal, es decir, que venimos ya de una experiencia de 2 años y quiera que no nos venimos de nuevo de esto, sabemos a lo que nos enfrentamos y eso estamos negociando. Ahora mismo lo que queremos es seguir continuando, que aunque el otro sitio no haya resultado por las distancias y todo, el grupo de huertos sí está consolidado y lo que queremos es seguir intentándolo y seguir para adelante con este proyecto porque creemos en eso y nos gusta a todos, así que bueno. Hay una idea, quizás no sería aplicable en este caso, pero la he aprendido recientemente. Los huertos urbanos tienen ese problema, o sea que pueden tener vidas cortas, 3, 4 años, porque muchas veces son licencias o el ayuntamiento te echa. Entonces, una cosa que he aprendido en Estados Unidos es un huerto urbano de una asociación de judíos que lo hicieron encima de un aparcamiento, le cedieron una zona de aparcamiento, entonces sabían que tenía una fecha límite y lo que hicieron es los bancales elevados que he visto en la foto que habéis montado ahí, los montaron sobre palés, de manera que no solo se llevaban el sistema de riego y todo lo que habían montado, sino que se llevaban también los bancales elevados con el suelo y con las plantas, que es una estrategia a tener en cuenta si el espacio es pequeño en ambientes urbanos y se está usando un espacio concreto, limitado, a lo mejor sin suelo, pues una estrategia sostenible, no cuesta demasiado tener los palés están bien estados y te asegura que si a los 3 años te echan, te vas con el huerto. Te lo llevas puesto. Era así, la foto era parte de recursos, era sobre el que no he desarrollado y eso lo he aprendido. Me hablaron de él y yo no me lo creía, fui y lo vi y efectivamente estaban los bancales elevados, los montaron encima de palés. sí, algo así también hemos ideado, ¿no? Con algunos terrenos que habíamos visto y tal, que no estaba el suelo muy bien y el tema de macetos huertos y hace un poco... Como que llevamos bastante alternativa a sí, adaptarnos a lo que nos den. Yo, vamos a ver, una duda que tengo. ¿Puedo? Sí. Yo antes he sido de los que he considerado esto que es una moda, no porque lo considere una tontería, ¿no? Sino porque creo que el tema de los huertos urbanos, como cualquier otra iniciativa, en un contexto de economía libre de mercado, pues compite con lo que compite. O sea, que tú puedes producir todo lo que sea, pero bueno, es un gasto detrás de otro del bolsillo. Obviamente, si hay una institución, si hay una universidad, si hay un que te lo paga, pues ya está, de puta madre, ¿no? Pero bueno, eso no ocurre así. Sin embargo, yo creo que al principio de la charla alguien ha planteado la realidad, una realidad que la realidad existe hace mucho tiempo y que vosotros podéis poner en práctica, que es el tema de la beca. O sea, la tierra en Almería está abandonada, o sea, todo Andalás está abandonado. Tenéis toda la tierra que queráis, urbano, periurbano, cerca de periurbano, pero de ahí hasta Luján. Agua así. Y la tierra riquísima. Y además, como la gente no tiene un puto duro, no la tiene ni envenenada. Entonces, yo no sé por qué tanta paja mental con el tema de los huertos y tal, si es que no tienes huertos ahí, tienes tierra allí por un tubo. Es que el agricultor le da sus 400 euros, desde que eso, por eso tiene la revuelta social en Almería.
porque gana sus 400 euros y se va a La Vega, porque antes hablaba a La Vega, y vive. Y lo que hay en La Vega después se muere, porque ese hombre saca sus habichuelas, saca su... delante de donde yo vivo hay un parcelón de stevia de la hostia, y nadie lo recoge. Pero bueno, pero unos matorrales así de grandes. Pero bueno, porque está el hombre lo ha hecho, le han dicho que la stevia es buena y tal. Stevia ecológica, a lo mejor no tiene certificación, pero es ecológica, pues yo sé que allí nadie mete veneno. Quiero decirte que a lo mejor, por parte del grupo ECUO, en definitiva, yo creo que está buscando alternativas, quizás era hora de llegar a los pueblos estos, de Almería, que hay un montón de gente, hay mucha gente mayor, gente que a las 8 de la mañana se va a La Vega, y empezar a dar alternativas para comercializar lo que sale de ahí, el que hace allí, ¿no? Que luego te llama y te dice, oye Rafa, vete para allá que tengo un montón de... coge lo que quieras. Allí me llega a decir, 20 kilos de mandarinas se están cayendo. Y, pues, no, es que a raíz de lo que está planteando Rafa, si os parece, claro, si hay alguna pregunta concreta sobre la experiencia de Retama, yo creo que sería el momento. Que vayáis allí, que yo os presento a la gente que os deja tierras todo lo que queráis. Pero si son cuestiones... Pero con agua, ¿eh? Rafa, si hay una reflexión tan sugerente como la que plantea Rafa, si os parece, eso va a provocar que se abra el diálogo. Vamos a dejar que ponga Manolo la experiencia de la plataforma, Salvemos la Molineta, y después ya abrimos un diálogo más abierto, salvo que sea para una cuestión concreta, aclaratoria de la experiencia de Carlos. Concreta, una de las molinetas. ¿Tenéis Facebook para buscar o página web? Sí. Sí. Vale, perfecto. Tenemos la de Asociación Retama, lo pones y sale directamente. Y hay que comercializarlo, todo lo que cultivéis, hay que venderlo, ¿no? O sea, ahí está la clave de todo, ¿eh? Bueno, pues si os parece hacemos eso, que ponga Manolo la experiencia de Salvemos la Molineta, la plataforma, y después ya abrimos un diálogo ya con cuestiones más generales, ¿vale? Y ahí sí que es verdad que mañana te lo vamos a reclamar otra vez que se suba este Bueno, pues... no. Bueno, pues buenas noches. Esto es pillado un poco atención porque nos hemos reunido precisamente gente de la plataforma de Salvar una Molineta. Sí, perdón. Buenas noches. Que decía que nos hemos reunido precisamente aquí porque nosotros estamos todavía moviéndonos a nivel de proyecto, ¿no? A nivel de utopía. Lo que voy a intentar aquí brevemente, porque no está excesivamente preparado, es daros a conocer las posibilidades que tiene este espacio, que en este caso es un espacio periurbano, para aprovechar parte de ese terreno como huerto urbano en dos dimensiones, que voy a intentar explicaros. Bueno, lo primero, para que nos situemos, ahí tenéis una vista aérea de la zona a la que nos referimos. Básicamente es todo lo que veis por encima de la rotonda, todo lo que queda a la derecha de la rotonda. Si os fijáis, es una parte de montaña con dos valles, esa especie de I, y las zonas llanas que se ven ahí aparceladas. Es decir, que ahí está claramente cuál es la vocación, ¿no? Ese es un territorio que, aunque está naturalizado y aunque tiene bastantes elementos naturales, ahora veremos que de gran riqueza, pero fundamentalmente el uso que tuvo, sobre todo las zonas cultivables, fue uso agrícola y además hasta los años 60, hasta recientemente, ¿no? La fisonomía, para quien no lo conozca, pues es esta un poco, ¿no? Es decir, un espacio que cuando deja de cultivarse, pues es ocupado, tiene su planta, su vegetación arbórea, pero tiene también una gran cantidad de material herbáceo, arbustivos y tal, y lo que pasa siempre, como decía antes Rafa, cuando un terreno agrícola se abandona, pues enseguida es ocupado por
por gramíneas, por matorrales, por especies, muchas de ellas especies propias del medio natural, es decir, especies propias de la Sierra de Gádor, algunas de ellas, como veremos, pues incluso en peligro de extinción o verdaderos endemismos, ¿no? Esto es un poco lo que os decía. Algunas de estas, aquí por ejemplo está la papila salsola, que es la barrila con la que se hacía la sosa cáustica, es decir, plantas, o hay, a ver si lo digo ahora, ¿cómo diré? Alcaparras, alcaparrones, es decir, cantidad de plantas aromáticas, tomillo, etcétera, ¿no? En las zonas que hace vaguada, que son los dos valles que veíamos al principio, pues hay una vegetación que seguramente es introducida, estos pinos grandes, algunos algarrobos, seguramente formaron parte, algunos están clarísimos, algunos están sirviendo de sujeción a los canales, las acequias que llevaban el agua a las parcelas de riego, entonces se nota perfectamente que están alineados, que están puestos ahí en profeso, pero otras plantas pues se han reproducido de forma natural. Y quizás lo que más valor tiene es lo que pasa más desapercibido, que es la parte alta, la parte amesetada, que es de roca caliza, pues tiene estas formaciones vegetales, algunas de ellas tenemos localizados 3 endemismos, algunos de ellos en peligro de extinción, el Pericon roberti, el Amaiphenus senegalensis y el Maitenus, el Pericon y el el azafranillo, una planta muy parecida al azafrán, de hecho la gente la conoce popularmente como el azafranillo de la Sierra de Gádor. Son especies que están en la lista roja de especies en peligro de extinción. En el caso del Hipericus, por ejemplo, es una planta africana que únicamente está localizada en una zona muy reducida de la Sierra de Gádor y está en peligro de extinción también allí en África, que es esta plantujilla que veis ahí. Esto hecho una florecilla, esto pasa totalmente desapercibido. Fijaros dónde está, en el hueco que ha dejado la roca caliza, cuando se ha ido disolviendo la cal, en la poca tierra que el viento ha llevado ahí, pues bueno, ahí ha crecido y es espectacular cuando florece. Acaba de estar florecida hace poquísimo tiempo, pero enseguida que desaparece la flor, pues pasa totalmente desapercibida. Bueno, junto a esos elementos endémicos y tal, pues también hay restos de lo que eran unos jardines ornamentales, jardines de tipo clásico relacionados con grandes mansiones como esto que veis aquí, con palmeras datileras, la Washington, Frigifera, algunas plantas ornamentales que han desaparecido como la araucaria. Quizás ahí hay 3 cortijos en esa zona, quizás el más representativo porque se ve, porque recientemente se ha restaurado, no solamente el edificio, el cortijo Fischer, sino también los jardines en los que intervino María del Mar como paisajista también, da una idea de un poco lo que era eso, es decir, unas grandes mansiones de gente rica que no solamente hacía prueba de ostentación de la riqueza que tenían construyendo este tipo de casas, sino que además pues, hacía unos jardines monumentales con árboles centenarios, con pérgolas, con ajardinando, etcétera, que en algunos casos podrían recuperarse y formar parte también de ese espacio, ¿no? Bueno, esto se me ha colado aquí, pero bueno. Hay una gran variedad también de fauna, de aves, de insectos y tal, pero la joya de la corona es el caracol chapa. Esto es el Iberus walterianus, es un caracol plano, por eso le llamamos chapa, que tiene la concha casi de la misma textura que la propia caliza en la que está, que además como se mete en las rendijas de las rocas de la montaña, pues es casi imposible de ver moviéndose. Y bueno, está, ya os digo, está en peligro de extinción extrema, ¿no? Para que hagáis una idea de cuál es su medio natural, pues fijaros, ahí aparecerá ese circulillo para señalar eso cuando tú estás al lado, como no se mueva, no te consta de que es un caracol, ¿no? Está precisamente en una de las zonas más áridas, ya nada más que por la existencia de esta criatura, pues ya esto sería protegible.
Como decía, este espacio, desde el punto de vista de lo que estamos, porque tiene muchos más valores, pero desde el punto de vista de lo que estamos planteando aquí esta noche, tiene unas enormes posibilidades como parque periurbano. Primero porque sería recuperar parte del uso agrícola que ha tenido, ¿no? Si os dais cuenta aquí, las parcelas, las partes llanas, pues se nota perfectamente cómo están los encalamientos, cómo quedan todavía restos de algunos de los frutales, de los árboles que tenían en esos huertos, y asociado a todo ese cultivo pues está ese canal, el canal de San Miguelecio, el cual veis ahí uno de los puentes, todas estas acequias, minas, galerías que pasan el agua de un lado de la montaña a otro, acueductos y sobre todo balsas. Esta es la balsa de los 100 escalones, la balsa que tiene, para que os hagáis una idea, 9.500 metros cúbicos de capacidad. En total, las balsas que hay allí en la molineta, las 7, 8 balsas que hay en la molineta, son capaces de acumular más de 30.000 metros cúbicos de agua, lo cual es una barbaridad. Cuando se hizo estas balsas, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Almería, el uso de la ciudad de Almería, el uso de agua para la ciudad de Almería, rondaba los 44.000 metros cúbicos. Esta gente nada más en estas balsas acumulaba casi tanto como para toda la ciudad, ¿no? Para que os hagáis una idea de la diversidad que tiene. Bueno, esta es otra vista de la balsa, esta es la pared impresionante de la balsa. Aquí veis, hay especies de la Sierra de Gado, de las zonas esteparias también, como los lentiscos, que se han... no es una planta habitual aquí, pero que tiene unas formas arbustivas excepcionales, precisamente porque la humedad que ha recogido, ahí se ha creado una especie de microclima en los valles que permite pues, que en esas condiciones pues, puedan haber plantas que normalmente en su medio natural pues, son minúsculas, ¿no? Bueno, esto es, siempre aprovechamos, tenemos que hablar de nuestro libro, esto es una puñalada trapera que nos dieron el año pasado, que hicieron desaparecer esta molina, es un molino de aire, de viento, que lo que hacía era con una noria interior sacar agua de las capas freáticas al exterior. Aproximadamente tendría una forma parecida a esta cuando estaba en funcionamiento. Y bueno, pues hay multitud de elementos, como aljibes, como palomares, y lo que decíamos, los grandes cortijos, este es uno de ellos, el cortijo de Arcos, este es el otro, el cortijo de Góngora, y sobre todo lo que planteaba, es decir, el entorno, fijaros dónde está la ciudad, dónde acaban las casas, para los que no conozcáis, pues justo cuando salimos de la Rambla de Belén hacia la autovía, todo lo que queda a la derecha. Entonces, antes decías que 20 kilómetros se considera periurbano, esto es, al lado de las casas empieza el campo. Es más, cuando te metes en uno de estos valles, los dos vallecillos estos, que está a 80 metros linealmente de la carretera, de la autovía, no oyes absolutamente nada del exterior. Oyes los pájaros, oyes las chicharras si es verano, hueles las plantas como si estuviese a 80 kilómetros en plena sierra de Almería o de cualquier otro sitio, ¿no? Además, asociado a... Es decir, este ha sido un sitio vivo y sigue siendo todavía un sitio vivo, ¿no? Estas son algunas de las casas cuevas que hay cerca de la gasolinera. Viven en ellas los descendientes de las personas que trabajaban en unas canteras que dieron lugar a estas formaciones. Estos resaltes que vemos desde la autovía son los cortes que se hizo en la montaña para extraer piedra de cantería, con la que se hizo, pues, entre otros, el muelle de levante del puerto de Almería, la plaza de toros, la Rambla cuando estaba encalzada, cuando estaba en superficie, y en algunos casos la extracción de piedra pues, dio lugar a cuevas tan espectaculares como esta, que es la cueva de la Ventana. Esto es un pedazo de higuera que hay ahí enorme, en la que en un momento determinado, cuando se abandonó la cantera, se le hizo el dique, que veis por donde suben esas criaturas, y se convirtió en una cueva subterránea. Una cueva a la que llega una balsa subterránea, a la que llega el agua a través de una mina, y bueno, cuando estaba colmatada, pues servía para darle riego a las vegas de Augusto. Bueno, pues recientemente le hemos dado una estrella de la Almería Tierra de Cine a Schwarzenegger, que rodó aquí Conan el Bárbaro, se rodó en esas cuevas, y bueno, este espacio,
esta es la forma habitual de encontrarlo cuando llueve un poco aquí en Almería, pues tiene montones de posibilidades. Vuelvo a repetir que quizás el uso, ya le tomo la palabra a la gente de Retama para que ahora que estamos trabajando en diseñar un poco, estamos en una batalla, esto es un añadido, estamos en una batalla todavía porque en el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Almería, que está todavía en fase de aprobación, hemos hecho multitud de alegaciones, se reconozca, se proteja este espacio como espacio periurbano para darle fundamentalmente tres usos. El uso de ocio, el uso paisajístico, el uso de protección de los elementos hidrológicos que hemos visto, las balsas, los cortijos, etnográficos y tal, y sobre todo la protección del espacio, el suelo y el espacio, las especies botánicas que viven en él. Entonces, en ese proceso, pues hay como tres campos de trabajo. Uno sería